Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una relación. Complicada, no. La del expresidente Trump y la Reserva Federal. Específicamente con Jerome Powell, a quien, curiosamente, él mismo nombró. Exacto. Tenemos fuentes que hablan de mucha presión para bajar tipos de interés, de cómo respondió la Fed y también del mercado laboral en ese contexto. La idea es entender esa tensión, bastante particular, entre la política y un banco central que se supone independiente. Así es. Para poner las cosas en contexto, la Fed tiene ese doble mandato que siempre mencionamos, ¿no? Máximo empleo y estabilidad de precios. El clásico. Y su independencia de la política es, o debería ser, clave para que decidan con datos, no pensando en las elecciones. Fundamental. Históricamente ha sido así. El caso de Paul Volcker en los 80s es, el ejemplo por excelencia. Claro. Y justo por eso, lo que vimos con Trump y Powell fue, pues una desviación muy clara de esa norma. Trump presionó, públicamente, de forma constante, para que bajaran los tipos. Eso fue bastante disruptivo. Desafió la autonomía de la Fed abiertamente. Totalmente. Y Powell, por su parte, pues intentaba reafirmar una y otra vez que el banco actuaba de forma apolítica, basándose en datos. ¿Y por qué presionaba tanto Trump? ¿Cuál era su argumento? Bueno, principalmente económico, o eso decía. Argumentaba que tasas más bajas reducirían el costo de la deuda federal. Llegó a decir que se ahorrarían billones y que sería como combustible para cohetes para la economía. Estimular la inversión, el empleo. Eso es. Y claro, también había un ángulo político evidente, mejorar los números económicos de cara a la reelección, ¿no? Y sus tácticas, no fueron nada sutiles. Para nada. Usó Twitter, las redes sociales, para criticar a Powell directamente. Lo llamó tonto. Sí, o Jerome demasiado tarde Powell. Muy directo. Muy directo. Y llegó a decir que no había inflación, como para justificar los recortes, ¿verdad? Cuando los datos oficiales decían otra cosa. Exacto. Y eso nos lleva a lo interesante. ¿Cómo reaccionó la Fed? Powell adoptó una postura, digamos, de esperar y ver, cautelosa. A pesar de los ataques. Sí, a pesar de todo. Y de las afirmaciones de Trump sobre la inflación, que oficialmente estaba como en 2.4% en marzo de 2025, o sea, un poco por encima del objetivo del 2%, la Fed se mantuvo firme, insistiendo en su mandato y en los datos. Pero había otro elemento en juego, ¿no? Que complicaba todo aún más. Los aranceles. Justo. Los aranceles que impuso la propia administración Trump. Y ahí está la gran paradoja. ¿En qué sentido? Pues que Powell llegó a decir bastante explícitamente que sin la incertidumbre que generaban esos aranceles, la Fed probablemente ya estaría recortando las tasas. O sea que la propia política de Trump impedía lo que Trump pedía. Exactamente. Los aranceles creaban un riesgo de inflación. La Fed tenía que estar atenta para que un aumento único en el nivel de precios, como decían ellos, no se convirtiera en un problema de inflación continuo. Vaya contradicción. La política comercial frenando la política monetaria deseada por el mismo gobierno. Una incoherencia bastante notable, sí. Cambiemos de tercio. Hablemos del mercado laboral. La administración Trump siempre sacaba pecho de las cifras de desempleo, ¿verdad? Sí, la famosa tasa U3, la oficial, que llegó a estar muy baja, en 3.5% antes de la pandemia. Y lo presentaban como prueba de éxito rotundo. Mencionaban récords para distintos grupos. Cierto. Y la tasa U3 era baja. Pero, como siempre, hay matices importantes. A ver. Primero, esa tendencia a la baja no empezó con Trump, ya venía de antes. Segundo, la U3 tiene sus limitaciones. No incluye, por ejemplo, a trabajadores que se desanimaron y dejaron de buscar empleo. Y cuenta como empleado a alguien que trabaja a tiempo parcial, pero querría jornada completa. Claro, eso puede ocultar subempleo. Exacto. Por eso existen otras medidas, como la U6. Esta es más amplia, incluye a esos grupos que mencionamos. ¿Y cómo estaba la U6? Pues bastante más alta. En junio de 2025, por ejemplo, estaba en 7.8%. Sigue siendo una mejora histórica, pero no es el 3.5%. Entiendo. Y luego están esas otras fuentes, tipo Shadow Stats, que dan cifras aún mayores. Sí, esas fuentes alternativas existen, pero hay que decir que la mayoría de los economistas las critican bastante. ¿Por qué? Suelen usar metodologías de cálculo antiguas, de hace décadas, y la estructura del mercado laboral ha cambiado mucho.
Sus cifras suelen considerarse poco realistas por la corriente principal. Vale. Y además, no hay que olvidar que ciertas políticas de Trump, como los aranceles, esas decisiones arancelarias intermitentes, y también la congelación de contrataciones federales, por ejemplo, fueron señaladas por crear incertidumbre en las empresas. ¿Y eso afectó al empleo? Según algunos análisis económicos, sí contribuyeron a que se frenara un poco el ritmo de creación de empleo, lo cual choca un poco con la narrativa triunfalista, ¿no? Claro. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuáles son las consecuencias de esta confrontación entre Trump y la Fed? Yo diría que la principal es el precedente que sienta. Esta presión constante sobre la independencia del Banco Central es preocupante, Aunque Powell resistiera. aunque resistiera, porque la simple amenaza, la politización, puede erosionar la confianza. Y eso es vital para la Fed. Si los mercados financieros empiezan a pensar que la Fed puede ceder a presiones políticas, ¿Qué podría pasar? podrían empezar a exigir una prima de riesgo fiscal en los bonos del Tesoro, para compensar esa incertidumbre. ¿Y eso significaría? Paradójicamente, tasas de interés a largo plazo más altas, justo lo contrario de lo que buscaba Trump. Vaya ironía. Se socava la confianza en las instituciones. ¿Y en los datos económicos objetivos también? Entonces, resumiendo un poco, hemos visto una tensión muy fuerte, la presión de Trump por tasas bajas, la Fed defendiendo su independencia, y todo esto complicado por el efecto de los propios aranceles de Trump. Exacto. Y, por otro lado, un mercado laboral con cifras oficiales buenas, la U3 baja, pero con matices importantes si miramos más a fondo, como con la U6 o el impacto de la incertidumbre política. Justo eso. Y lo que queda claro, creo, es lo importantísima que es la independencia del Banco Central, la integridad de estas instituciones. Cuando se erosionen esas normas, aunque no cambies las leyes, eso genera incertidumbre y puede tener costos económicos reales a largo plazo. Afecta la estabilidad, la confianza para invertir, no es solo teoría. Nos deja una reflexión final, quizá. ¿Cómo puede esta politización de los datos, esta presión sobre instituciones que deberían ser independientes, cómo puede afectar las decisiones económicas en el futuro? No solo las del gobierno, sino también las nuestras, las personales, las de las empresas. ¿Algo en qué pensar? Sin duda. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta discusión. Esperamos que haya sido útil y esclarecedora. Un placer. Hasta la próxima.